la línea gratuita nacional 018-1189-59, porque hoy nos estará acompañando el doctor Pablo Rodríguez. Él es abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con desempeño tanto en el sector privado como en el público, especialista de la Universidad Militar Nueva Granada. Él es docente en el programa de Derecho de la Fundación San Mateo en las cátedras de Derecho Civil y Comercial. Doctor Pablo, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Camila. Muchas gracias por tenerme en el programa. A usted, gracias por acompañarnos y por brindarnos esta orientación que en las próximas más o menos 2 horas vamos a poder recibir de usted, doctor Rodríguez. Recuerden, amables oyentes, hoy hablaremos de títulos valores. Doctor Pablo, empecemos entonces por aclarar este tema. ¿Qué son los títulos valores de acuerdo con la normativa colombiana? Bueno, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio de un derecho literal, o sea, el derecho que se escribe ahí en el título valor, que es un derecho autónomo, ¿cierto? No depende de su origen. Por ejemplo, de pronto yo estoy viviendo en arriendo y para pagar el arriendo, ¿cierto?, emito un título valor, por ejemplo, un cheque, ¿cierto? Ese derecho que yo incorporo en ese título valor ya no tiene nada que ver con el arriendo y será autónomo. Y ese título valor pues es necesario para legitimar ese ejercicio. Los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, pueden tener contenido corporativo o de participación, y también pueden ser representativos de mercancías. De mercancías, claro, pero entonces, por lo que nos está explicando, abogado, ¿los títulos valores solamente funcionan para el derecho comercial? No. Hay títulos valores contemplados para el derecho civil, ¿cierto? No necesariamente no necesariamente se deben cobrar o crear por comerciantes, sino particulares comunes y corrientes pueden generar ya sea un pagaré, una letra, ¿sí? Cualquier título valor no necesariamente se suscribe al derecho comercial, María Camila. Eso está clarísimo. Entonces, abogado, usted nos decía que algunos pueden ser de contenido crediticio, otro de contenido corporativo, representativos de marca. ¿Cuáles son las diferencias entre estos que usted nos está mencionando? Bueno, pues, entonces, la diferencia básicamente radica en el contenido de la obligación que ellos están incorporándose en ese escrito, ¿cierto? De hecho, los títulos valores son literales, es decir, deben constar por escrito, tienen una formalidad, ¿cierto? Entonces no hay títulos valores orales ni escritos en una servilleta, sino que tienen determinada forma de su creación y, aparte de eso, de circulación, porque yo puedo tener un título valor, ¿cierto?, y negociarlo, venderlo, ¿sí? O sea, lo pongo en circulación, y el acreedor deberá cumplir su obligación con quien tenga válidamente ese título valor en su poder como dueño legítimo de lo que en él se incorporó. Amables oyentes, hoy estamos hablando de títulos valores. Si ustedes tienen dudas o inquietudes sobre este tema, recuerden que pueden llamarnos marcando al 601-2200-727 o la línea gratuita nacional 018-1189-59, y nuestra línea de WhatsApp también está habilitada, más 571-2200-727. Doctor Rodríguez, entonces, para hacer precisión también sobre esto, nos decía que no pueden ser ni orales ni escritos en una servilleta, es decir, que hablamos de una formalidad cuando vamos a presentar un título valor. ¿Cómo se presenta y ante quién se presenta un título valor? Bueno, en primer lugar, es relevante que el título cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley, los cuales son diferentes para cada uno de los títulos valores, ¿sí? Pero son similares finalmente, pero cada uno tiene su propia normatividad, ¿sí? Todos los títulos
deben contener la mención del derecho que contienen, ¿sí? Debe contener la identificación de las partes que están relacionadas con él y deben estar firmados por las partes. De cualquier forma, la recomendación es que siempre de todos modos se consulte con un abogado para garantizar la efectividad del título valor. Si el título valor, ¿sí?, ya que preguntas que ante quién se presenta, ¿sí?, si el título valor no es cumplido por quien él es el acreedor, entonces, como el título valor contiene una obligación clara, expresa y exigible, entonces él deberá ser presentado ante un juez, ¿sí?, ante un juez civil, ante un juez de civil, ya sea municipal, de pequeñas causas o de circuito, según la cuantía, ¿cierto? Entonces se le presenta ante un juez civil quien librará la orden de pago de ese título valor. Y lo bueno del tema es que con los títulos valores no se discute si existe o no una obligación. Ya está creado, no hay necesidad de solicitar pruebas o que el juez decrete pruebas, sino que ya se entiende que la persona efectivamente incumplió, que está en mora, y como medida cautelar yo puedo perseguir, antes de que se notifique la demanda, un bien, ya sea mueble o inmueble, que esté en cabeza del acreedor. Muy bien, esto está claro. Usted nos decía que dependía también según la cuantía ante quién se acude. ¿Podemos explicar de mejor manera eso, doctor Rodríguez, por favor? Sí, claro, cómo no. Sí, en la jurisdicción civil, sí, como en las diferentes jurisdicciones, hay unas competencias, sí, los jueces tienen determinadas competencias. Entonces, si es de una menor cuantía, si es de una mínima cuantía, entonces el proceso deberá ser radicado ante los jueces de pequeñas causas. Si ya es de menor cuantía, estábamos hablando primero de la mínima. Sí, señor. Ahora, si ya sube a menor cuantía, entonces este será conocido por los jueces civiles municipales. Y si ya es de mayor cuantía en adelante, entonces el caso se podrá ventilar ante un juez civil del circuito. Perfecto. Hoy, amables oyentes, queremos que ustedes nos acompañen también. Por eso nuestras líneas están abiertas. Pueden llamarnos marcando al 601-2200-727 y la línea gratuita nacional 018-1189-59. También a través de WhatsApp nos pueden escribir, pueden guardar nuestro número como más 571-2200-727. Justamente, abogado, nos llega una pregunta. Ella es Nubia, nos escribe desde Bogotá y ella nos quiere preguntar lo siguiente. Buenas tardes, los felicito por su programa. Tengo una inquietud. Hace algunos meses firmé una promesa de compraventa y tiene el aval de una notaría. Lo hicimos en una notaría y este documento cuenta con las firmas de ambas partes. Este documento en sí mismo constituye un título valor si hay un incumplimiento por parte del vendedor del inmueble que consta en este documento. ¿Ante quién puedo acudir, abogado? Gracias, María Camila, por la pregunta y muchas gracias a la usuaria también. No, mira, los títulos valores están relacionados expresamente en la ley, ¿sí? Lo que no esté expresamente contemplado por la ley, pues no lo es. Los títulos valores son pagarés, cheques, bonos, acciones, cartas de porte y conocimientos de embarque o facturas cambiarias. Esos son los únicos títulos valores que la normatividad colombiana contempla. Nosotros estamos ante, como dice la usuaria, ante una promesa de compra-venta que, si bien no es un título valor, sí es exigible ante la jurisdicción civil en caso de que alguna de las partes no cumpla con lo estipulado allí, ya sea por mora en la entrega o por incumplimiento en
en el precio, en la entrega del precio o en la entrega del bien inmueble. Y para eso la promesa usualmente contempla ¿qué? Los plazos. La cláusula penal, claro. La cláusula penal, ¿cierto? Entonces, si está incumplido, si hay alguien incumplido, se puede ejercer esa acción civil que persiga pues el pago de esa cláusula penal, y también siempre estará inmersa en este ejercicio de este derecho la resolución del contrato con su correspondiente indemnización por incumplimiento. Perfecto, muchas gracias, abogado. Recordarles, amables oyentes, que estamos pendientes de ustedes. Sus mensajes son muy importantes para nosotros, así como sus llamadas. 601-2200-727 y la línea gratuita nacional 018-1189-59. En nuestra línea de WhatsApp, más 571-2200-727, nos escribe la señora Beatriz. Le traslado su mensaje, doctor Rodríguez. Buenas tardes, felicitarlos por este programa. Soy Beatriz Gómez, reportando sintonía desde Yopal. Nos dice ella: compré un apartamento hace 15 años, no logré sacar escritura por INURBE, pues está en liquidación esa entidad. Soy a la fecha poseedor y me están demandando por deuda de cuotas de administración. Es cierto que dentro de la demanda ejecutiva yo no tengo derecho a pedir la prescripción de cuotas de administración por no ser propietaria. Es cierto que solo tengo deber de pagar la deuda sin tener derecho a defenderme dentro del proceso. Es cierto que me pueden embargar el inmueble así tenga afectación de vivienda familiar. Es la pregunta de la señora Beatriz. Sea abogado, que se nos sale un poquito del tema de títulos valores con su explicación anterior, pero vale la pena tal vez darle una orientación a nuestra oyente, a la señora Beatriz. Bueno, listo, agradeciéndole la pregunta a la usuaria Beatriz, a la oyente, perdón. Me parece que reporta sintonía desde Yopal. Bueno, el tema que está planteando es bastante complejo y pues requeriría sinceramente de una ampliación de contexto. Sí, pero bueno, el INURBE sí efectivamente es una entidad estatal que está en el proceso de liquidación, pero no obstante, el hecho de que esté en proceso de liquidación esto no hace que las obligaciones que haya contraído a su favor, ¿sí?, los derechos que pueda ejercer, entonces los pueda hacer efectivos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, en cuanto a las cuotas de administración, ¿sí?, ellas deben ser canceladas por quien esté ejerciendo con ánimo de señor y dueño de ese inmueble. ¿Listo? Entonces le corresponde a la oyente ponerse al día con esas cuotas de administración que pues se van acumulando, ¿sí? Ellas se van acumulando, ¿cierto? Y bueno, pues podrá alegar en caso dado una prescripción, ¿sí?, pero del derecho a cobrar, porque ellas por sí solas no prescriben, ¿cierto? Entonces, no recuerdo cuál sería la otra inquietud de la oyente, si me recuerda, María Camila. Claro, sí, señor. Nos dice que sí es cierto que solo tiene el deber de pagar la deuda sin tener derecho a defenderse dentro del proceso, y que si le pueden embargar el inmueble así tenga afectación a vivienda familiar. Ya. Sí. Bueno, no. En principio, esa es una garantía constitucional, de orden constitucional, ¿cierto? De orden legal, perdón. El hecho de afectar el inmueble a vivienda familiar, precisamente para que esto le quede como una garantía efectivamente, disculpen la redundancia, en favor de la familia, ¿cierto? Entonces, desde que tenga afectación a vivienda familiar, pues
el bien está a salvo. Pero eso no quiere decir que como yo tenga un bien inmueble afectado a vivienda familiar y tenga una deuda sobre el mismo inmueble, ¿sí? Eso no es patente de corso para que yo me atrase y después diga, no me pueden embargar porque eso está con afectación de vivienda familiar. Porque realmente, si la deuda es directamente de lo que yo debo por ese inmueble, entonces la entidad podrá solicitarle al juez levantar esa afectación para poder hacer efectivo la obligación que yo tengo con la entidad. Clarísimo, abogado. Muchas gracias. A ustedes, oyentes, gracias por sus preguntas. Recuerden que hoy los micrófonos y nuestra línea de WhatsApp es de ustedes. Pueden llamarnos marcando al 601-2200-727, a la línea gratuita nacional 018-1189-59 y nos pueden escribir al más 571-2200-727. Tenemos que irnos a una pequeña minutos. Continuamos en contacto directo y hablando de títulos valores con el doctor Pablo Rodríguez, abogado egresado de la Universidad de La Sabana, quien cuenta con un amplio conocimiento en el sector privado, tanto como en el público, y es especialista de la Universidad Militar Nueva Granada, docente en el programa de Derecho de la Fundación San Mateo, en las cátedras de Derecho Civil y Comercial. Doctor Rodríguez, gracias por seguir con nosotros. Con muchísimo gusto, María Camila. María Camila, sí, discúlpame, quisiera complementar la respuesta anterior. Claro, sí, señora, adelante. Sí, señora. Bueno, pues como te decía, las cuotas de administración no prescriben, pero sí puede prescribir, las cuotas como tal no prescriben, pero sí el administrador del conjunto o de la propiedad horizontal, ¿cierto? Tiene un tiempo debido para poder cobrarlos. Entonces, y los administradores de propiedad horizontal los tienen muy claro. Ellos tienen 5 años, ¿sí? Y cuando ven que se está acercando esa fecha y no se ha ejercido el cobro de las cuotas de administración, pues entonces ellos, antes de que prescriba esa acción, ellos interponen la respectiva demanda. Si hay unas cuotas de ya de más de 5 años, entonces eso sí que hay que alegarlo en la respuesta de esa demanda. Bueno. Eso está clarísimo. Muchísimas gracias, abogado. Y queremos darle la bienvenida al señor Ulises. Él nos llama desde Bogotá. Don Ulises, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes para el doctor Rodríguez. Gracias. Doctor, es para 2 inquietudes. No sé si están en la órbita de su conocimiento. Uno, ¿qué tan conveniente es firmar un pagaré, sobre todo pues un título valor pagaré, que tenga espacios en blanco? Porque es que algunas entidades crediticias le indican a uno que toca firmar el pagaré y uno les dice que porque tienen unos espacios en blanco, entonces ellos dicen que eso es para llenarlo a futuro. Entonces ahí uno dice, no, pues si no está lleno yo no firmo nada, entonces pues no hay posibilidad de acceder a un crédito. Eso. Y la otra inquietud es que nos puede ilustrar y comentar acerca de una clase de títulos que son los títulos valores complejos. Toda vez que estos, cuando se tratan de ejecutar o de demandar ante los juzgados, por no ser nada común, duran resolviendo si abocan el conocimiento o no y niegan el mandamiento. Muchísimas gracias. Doctor Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias al señor Ulises por sus 2 inquietudes. Bueno, entonces los títulos valores, la primera pregunta era los títulos valores en blanco, que si era conveniente suscribirlos o no. Bueno, pues primero hay que decir que un título valor en blanco es aquel con espacios no diligenciados que quedan a expensas del beneficiario o del tenedor legítimo, de acuerdo con las instrucciones de quien lo haya suscrito. Y de esta definición entonces se tiene que sí se puede suscribir títulos valores en blanco, por ejemplo el pagaré que decía don Ulises, pero con carta de instrucciones. ¿Sí? Pero es razón por la cual es importante acompañar el título con un documento que disponga
cómo debe ser diligenciado. El resto, pues, como abogado no recomiendo firmar títulos valores con espacios en blanco, a menos que haya una carta de instrucciones totalmente claras para que el tenedor legítimo lo diligencie en el momento en que de pronto se vaya a hacer efectivo, se acepte el cobro o se incurra en mora. Eso queda entonces clarísimo. Gracias, abogado. ¿Quisiera complementar algo sobre la segunda pregunta del señor Ulises? Bueno, listo, sí. Bueno, los títulos valores complejos son los que no tienen una obligación firmada o fácil de ejecutar, ¿sí? Es decir, se conforman por un conjunto de documentos como contratos y constancias de cumplimiento, ¿sí? Entonces, no son muy usuales, pues bueno, básicamente la definición dice que se requieren varios documentos para que surja la obligación clara, expresa y exigible. Y tiene razón don Ulises, porque a veces la jurisdicción se niega a expedir el respectivo mandamiento de pago, ¿sí? Pero pues en esos momentos definitivamente hay que estar acompañado y asesorado por un abogado que sea especialista en el tema para ejercer los recursos de ley, ya sea el de reposición, el subsidio de apelación, ¿cierto? Inclusive el de queja, cuando un juez se niegue a decretar esa medida de pago. Entonces, si no estoy de acuerdo con la decisión del juez, puedo, como les decía, ejercer el recurso de reposición explicándole a la autoridad judicial cómo a través de los diferentes documentos que se conformó el título valor complejo, ¿cierto?, ameritan que él libre la orden de pago. Y entonces el juez, conforme a la argumentación que el apoderado de los intereses de don Ulises en este caso, mirará si él repone su propia decisión, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces él dice, sabe que sí, le encuentro la razón, ¿sí? Y repone su decisión y concede ese mandamiento de pago. O puede ser el otro escenario, donde él mismo se reafirme en su decisión, y entonces dependerá de que un buen abogado le haya dicho, oiga, le interpongo el recurso de reposición, pero en subsidio interpongo el de apelación, ¿sí? Eso quiere decir que si usted no me repone su decisión, entonces yo quiero que esta decisión sea conocida por un juez de mayor jerarquía en segunda instancia. Y entonces se subirá al juez de siguiente jerarquía. Si estamos ante un municipal, entonces conocerá el circuito, y si estamos ventilando el caso ante uno del circuito, conocerá el tribunal superior. Entonces, uh-huh. Y de allá regresará el proceso, de pronto concediéndole la razón al juez o concediéndosela al apoderado. Gracias, abogado. Quiero aprovechar la siguiente pregunta para contextualizar también un poco este tema. Nos dice José, que nos escribe desde Cúcuta, que si las acciones representan también títulos valores, y quisiera aprovechar la pregunta de don José para poder explicar cuáles son entonces esos títulos valores. Usted en el bloque anterior nos explicó cuáles son algunos de ellos, pero sabemos que hay unas categorías para entender hacia dónde estamos clasificándolas también. Entonces podríamos, abogado doctor Rodríguez, tal vez explicar cuáles son esos títulos valores y cómo se clasifican. Claro que sí. Bueno, en primera instancia, agradecerle al presidente de Cúcuta por la pregunta, y entiendo que quiere saber si las acciones son títulos valores. Sí, señor. Efectivamente, las acciones son títulos valores que representan una parte del capital social de una sociedad. Por lo tanto, cuando una persona adquiere acciones de una sociedad, ¿sí?, se vuelve socio adquiriendo derechos tanto económicos como políticos,
¿sí? Políticos me refiero a la administración interna, a la revisión interna de la sociedad, ¿cierto? Tiene derecho a ser escuchado en elecciones dentro de la sociedad y en caso dado a coadministrar. Pero esencialmente la respuesta a la pregunta es sí, las acciones son unos títulos valores que representan una parte del capital social de una sociedad y son transables, algunas de ellas en bolsa. Entonces, efectivamente, y como representan una parte del capital social, pues yo las puedo vender, las puedo enajenar, las puedo dar en parte de pago, las puedo dar como garantía de una obligación, ¿cierto? Efectivamente, son un título valor. Muchas gracias. Y entonces, abogado, hablemos y expliquemos cómo se clasifican los títulos valores. Listo. Bueno, no, pues como te decía antes, los títulos valores son documentos que contienen un derecho, ¿sí? Un derecho de pago, un derecho de cobro, ¿sí? Esencialmente transmisible, ¿sí? Ya que pasa de unas personas a otras, ¿sí? Entonces, a mí me pueden pagar con un pagaré, a mí me pueden pagar con unas facturas cambiarias, ¿sí? Entonces, o me los pueden dar de, ¿cómo se llama? De garantía, ¿sí? Las facturas cambiarias, o los certificados que dan fe de que yo tengo unas mercaderías en un depósito, ¿cierto? Esos también son títulos valores. Los principales títulos valores que hay en Colombia son la letra de cambio, que pues está suficientemente reglada y normada. Tenemos los pagarés, tenemos los cheques, tenemos los bonos, tenemos las acciones, tenemos la carta de porte y conocimiento de embarque, ¿sí? Y las facturas cambiarias, como te decía. Es decir, tenemos 2, 4, 6, 7, esos son los principales títulos valores. Y cada uno depende del derecho que uno quiera incorporar, ¿sí? Entonces, de hecho, la prescripción para el cobro de ellos, hay que tener en cuenta eso, no lo habíamos hablado durante el programa. La mayoría de ellos tienen un término de prescripción para poder ser cobrados de 3 años. La mayoría de estos. Si dejo pasar, si a los 3 años y un día voy a cobrarlo, muy seguramente me van a inadmitir la demanda, y si después no se da cuenta, el abogado de la contraparte se lo hace caer en cuenta al juez y propone la excepción previa, indicándole que ya la acción está prescrita. Para los cheques, el término de prescripción sí es mucho menor y es de 6 meses. Pero para la generalidad de los demás títulos valores, sí es de 3 años. 3 años. Gracias por esa claridad. Abogado, también nos preguntan aquí y nos piden hacer la precisión de en qué consisten los certificados de depósito y si actúan como un título valor. Por favor, ¿me repites la pregunta, que se me fue la señal un momentico? No hay problema, abogado. De hecho, también queríamos recomendarle si se puede acercar un poquitico más a su teléfono. A veces lo escuchamos un poquito lejos, pero le alcanzamos a entender. Nos piden, abogado, si podemos explicar en qué consisten los certificados de depósito y si estos clasifican como un título valor. Bueno, un certificado de depósito, ahí sí me están escuchando mejor, María Camila. Perfectamente, sí, señor. Bueno, listo. Sí, un certificado de depósito es una herramienta de ahorros, ¿sí? De bajo riesgo, ¿sí? Que puede aumentar el monto que gana por interés y al mismo tiempo, pues, puede mantener su dinero invertido de una manera relativamente segura. Es decir, es una inversión de bajo riesgo, paga poquito interés, pero es muy, muy, muy seguro, ¿sí?
al igual que las cuentas de ahorros por los certificados de depósito son considerados de bajo riesgo, ¿cierto? Y pues son más bien herramientas de como te decía, de ahorros. Yo puedo negociarlos, sí, puedo negociarlos porque ellos inclusive en su parte trasera traen unos renglones para endosarlos, como los cheques, ¿cierto? Entonces, finalmente, o sea, lo que te digo es, no, los certificados de depósito no son títulos valores, sino un instrumento de ahorro, pero que también es negociable. Muy bien, hecha esta claridad, entonces, amables oyentes, los invitamos a que ustedes nos puedan escribir o llamar marcando el 601-2200-727, la línea gratuita nacional 018-1189-59, y recuerden que pueden también escribirnos o enviarnos sus notas de voz al más 571-2200-727, que es nuestra línea de WhatsApp. Justamente por este mismo canal nos escriben: buenas tardes, gracias por estos espacios. Mi nombre es Pedro González, por favor, que el abogado nos explique las circunstancias por las cuales se puede renunciar a la prescripción del título valor, la interrupción de la prescripción del título valor y la suspensión del mismo. Gracias. Doctor Rodríguez. Bueno, ahí sí necesitaría un poquito más de contexto, si nos puede volver a escribir más adelante el oyente. Para no especularle con la respuesta. Él pregunta que si uno puede renunciar a la prescripción. Correcto, sí, señor. Él nos dice que si nos explica las circunstancias por las cuales se puede renunciar a la prescripción. De hecho, estamos intentando comunicarnos con él, vamos a ver si lo logramos, pero esto es posible, sin entrar en detalles tal vez, doctor Rodríguez, ¿es posible renunciar a esa prescripción? Sí, claro, no, es una herramienta jurídico-procesal, que le permite a uno acelerar los términos, ¿cierto? Uh-huh. Pero no la veo útil desde el punto de vista del acreedor, más bien del acreedor. Del deudor, el deudor podría renunciar a la prescripción, es decir, reconocer la deuda, pero no va a haber ningún abogado que le recomiende eso a su cliente. Es decir, si a mí me están cobrando, ya se verificó la prescripción, ya pasó, ya transcurrió el término que está previsto por la ley, ¿cierto? Y entonces el cliente le dice al abogado: no, pero yo quiero renunciar a la prescripción porque yo quiero discutir la veracidad de ese título de valor. ¿Sí? Me lo llenaron los espacios en blancos y cartas de instrucciones, me lo hicieron firmar con coacción, ¿cierto? Tú sabes que pues en épocas de violencia rural a la gente la obligaban a ir ante un notario, ¿cierto? Y suscribir documentos y compraventas. Eso se llama coerción, ¿cierto? Y sería la única forma en que yo vería que se puede renunciar a la prescripción para controvertir el origen ilícito de algún título de valor. María Camila. Perfecto. Muchas gracias, abogado, por esa explicación. Y a las 2:46 les recordamos, amables oyentes, nuestras líneas 601-2200-727 y la línea gratuita nacional 018-1189-59. Justamente a nuestra línea telefónica se comunica el señor Cristancho. Bienvenido. Un gusto escucharlo. Buenas tardes y adelante con su pregunta. Buenas tardes. Es que apenas acaba de aprender mi radio y me pareció oír al abogado que los títulos pierden valor a los 6 años, algo escuché así. El valor de los títulos. ¿Cuándo se le pierde el valor a esos títulos? Sí, señor, podemos hacer esa precisión, abogado. Claro, estábamos hablando en ese momento de la prescripción, del término de prescripción. Entonces estábamos hablando que una de las diferencias entre los diferentes títulos valores es que la mayoría de ellos prescriben,
¿sí? Es decir, vence la fecha para poderlos cobrar a los 3 años de su vencimiento, ¿sí? La mayoría de títulos valores. Y del cheque no era 6 años, sino 6 meses. El cheque sí tiene un término mucho más corto para ejercer la respectiva acción judicial, María Camila. Muchas gracias. Abogado, quisiera que nos devolviéramos un poquito porque nos quedó pendiente hacer una precisión o tal vez ampliar un tema que usted nos puso de conocimiento en el bloque anterior y es cómo circulan los títulos valores. ¿Nos podría explicar de mejor manera cómo se hace esa circulación, abogado, por favor? Sí, claro, cómo no. Mira, cada título valor tiene pues su forma de circular, ¿sí? El sentido amplio significa que se transmiten valores patrimoniales, como en el caso de la cesión de créditos del derecho civil, ¿sí? Entonces, pero la ley de circulación es la simple entrega, ¿sí? Por ejemplo, de un cheque. Yo tengo una deuda con María Camila y entonces María Camila yo le entrego un cheque a María Camila contra mi cuenta corriente y María Camila puede ir a cobrar ese cheque o endosarlo. Y la ley de circulación implica entonces que lo firme en la parte trasera y lo entregue al nuevo tenedor legítimo. Esa es la ley de circulación, es la simple entrega. El tenedor legítimo del título valor, quien sea el portador, que lo exhibe, ¿sí? La letra de cambio, el pagaré, el cheque, el certificado de depósito de mercancías, la carta de porte, el conocimiento de embarque y el bono de prenda pueden ser al portador. Y esa es pues su ley de circulación. Gracias. Ahora bien, sí. en el caso de las acciones, pues se requieren unas solemnidades y unas formalidades como la inscripción en el libro de accionistas, si está cotizando en bolsa, pues la notificación a la bolsa y lo mismo la notificación a la Cámara de Comercio. Acciones. Muchas gracias, abogado. Quisiera también que pudiésemos explicar en qué casos se hacen necesarios o indispensables los títulos valores, específicamente cómo saber cuáles sí y cuáles no, o cuál es el título valor específico dependiendo del caso. Bueno, listo, perfecto. Sí, en ese caso, y qué bueno pues la pregunta, porque la gente usualmente procede sin conocimiento de causa, ¿cierto? Y casi nunca se asesora de un abogado. Y lo mejor es consultarle a un abogado para saber exactamente cuál escrito, cuál título valor es el que se ajusta más a su necesidad o a su requerimiento, ya sea civil o comercial. Entonces, cuando yo presto un dinero, cuando constituyo un contrato de mutuo, ¿sí? Oneroso, cuando presto un dinero, lo mejor es dicha deuda conste en una letra de cambio que es muy sencilla y de muy fácil acceso, ¿cierto? Y no tiene mucha ciencia en su elaboración. Cuando yo voy a adquirir una deuda, por ejemplo, de un bien inmueble o de un automóvil, ¿sí? Se le indica a la entidad financiera que lo mejor es que dicha creencia conste en un pagaré, ¿cierto? Ahora bien, hemos hablado tanto ya de la letra de cambio como del pagaré. El cheque, que es otro título de valor, sí, es muy utilizado para dejar constancia de que yo le debo una plata a alguien y que quien se presente ante el banco con ese título de valor, a esa persona se le va a pagar lo que diga ese título de valor ahí.
y es bastante utilizado tanto en materia civil como en materia comercial. Sí, los certificados de depósito de mercancías, pues bueno, estos sí son única y exclusivamente para ello. Sí, yo tengo una mercancía que importé, me llegó por Buenaventura, ¿cierto? Mientras que estoy nacionalizando, mientras que estoy negociándola, mientras que la puedo transportar a su destino final, pues entonces alguien me expide a mí, a donde yo haga ese depósito, me expide un certificado de depósito de esa mercancía, ¿cierto? Y yo podré negociarlo también podré negociarlo de acuerdo a su ley de circulación, como ya le dijimos, la suscripción con la firma al respaldo de ese certificado de depósito de mercancías y la entrega de la tenencia. La carta de porte también opera igual que para el certificado de depósito de mercancías, y lo mismo que el conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque lo expiden las transportadoras marítimas, aéreas o fluviales cuando están transportando una mercancía a mi nombre. Entonces, esos son no pueden utilizarse sino para eso, ¿cierto? Y el bono de prenda que es el título de valor que yo tengo cuando alguien me va a asegurar un crédito con una prenda, precisamente. Entonces, el día de mañana yo ejerzo mi proceso ejecutivo contra dicha prenda que me dejaron en garantía del crédito. Solamente se puede utilizar con ese objetivo específico. María Camila. Gracias, abogado. Y sobre todo entender que es mejor, y quiero hacer énfasis en esto que usted nos ha dicho, contar con el asesoramiento de un profesional del derecho, con un abogado. Esto en todos los casos y para todos los títulos valores, abogado, porque usted ha sido muy insistente en que un abogado en un proceso de estos nos va a poder ayudar a que efectivamente ese título valor cuente con todas las garantías, pero ¿así aplica para todos? Doctor Rodríguez. Vamos a restablecer la comunicación hoy con el doctor Pablo Rodríguez, abogado egresado de la Universidad de La Sabana, quien es docente del programa de Derecho de la Fundación San Mateo, hoy acompañándonos, hablándonos de los títulos valores. Nos acercamos a las 3 de la tarde para actualizarnos con las noticias más importantes de la última hora. Amables oyentes, si ustedes tienen dudas o inquietudes sobre este proceso, los títulos valores, letras de cambio, cheques, pagarés, facturas cambiarias de compraventa, entre otros, ustedes saben que las líneas son de ustedes en esta emisión. Nos pueden llamar marcando al 601-2200-727 y la línea gratuita nacional 018-011-8959. También nuestra línea de WhatsApp está abierta para recibir sus notas de voz, para sus mensajes de texto, más 571-2200-727. Hoy queremos brindarles una orientación de la mano del doctor Rodríguez, que nos acompaña y nos asesora con este tema de los títulos valores. Justamente, y para antes de irnos a la pausa, doctor Rodríguez, ya que logramos restablecer la comunicación rápidamente, preguntarle, siempre y para todos los títulos valores, ¿es mejor y recomendable tener el acompañamiento de un abogado? Sí, María Camila. Qué bueno que ya pudimos retomar la conversación de nuevo. Sí, yo siempre lo recomiendo porque, mira, eso es como los daños en la casa, ¿cierto? Que uno por ahorrarse, entonces no llama al plomero ni al fontanero y termina haciendo un peor daño y finalmente tiene que contratarlo. Más o menos con ese ejemplo básico, te cuento lo de que siempre se debe estar asesorado por un abogado cada vez que se elabora un título de valor. He visto unas letras de cambio, pero terriblemente mal elaboradas, que uno no las puede cobrar, ¿sí? Uh-huh. Porque pues como las letras de cambio las venden en cualquier miscelánea, papelería, entonces la gente le parece muy sencillo cómo se puede
cómo se pueden llenar, ¿sí? Entonces lo hacen de mala manera equivocada, de manera errónea, y entonces después no hay abogado que pueda corregir ese rumbo. Entonces yo sí considero que siempre se debe estar asesorado por un profesional del derecho cuando se vaya a ejercer una actividad civil o comercial que vaya a quedar representada en un título valor. Muchas gracias, abogado. Y vamos a seguir hablando de este tema, pero por ahora nos vamos a actualizar con las noticias más importantes de la última hora. Hoy agradeciéndole de forma anticipada al doctor Pablo Rodríguez, que es nuestro abogado invitado y que nos brinda la orientación sobre este tema, títulos, valores. Amables oyentes, vamos a actualizarnos con las noticias más importantes de la última hora y nosotros al regreso seguimos hablando de títulos, valores, hoy con Pablo Rodríguez. Ya regresamos. 10 minutos, continuamos en contacto directo. Hoy que estamos hablando acerca de títulos, valores con el doctor Pablo Rodríguez. Él es abogado con un alto desempeño en el sector privado como en el público, especialista de la Universidad Militar Nueva Granada y docente en el programa de Derecho de la Fundación San Mateo. Doctor Rodríguez, gracias por seguir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y hoy, amables oyentes, saben que las líneas son de ustedes, queremos escucharlos, queremos brindarles una orientación gracias al conocimiento y a la disposición, por supuesto, del doctor Rodríguez. Hoy ustedes son parte indispensable de esta emisión. Saben que pueden llamarnos marcando al 601-2200-727, la línea gratuita nacional 018-1189-59 y nuestra línea de WhatsApp que está habilitada para sus notas de voz y sus mensajes de texto, más 571-2200-727. Tenemos en la línea a Héctor. Don Héctor, bienvenido. ¿Desde dónde nos llama? Muy buenos días, señorita. Llamo aquí desde Bogotá. Bienvenido, don Héctor. Gracias por su sintonía y adelante con su pregunta. Nuestro abogado invitado lo escucha. Le quería preguntar al doctor, ¿qué tiene más valor jurídico? ¿Una letra de cambio o un pagaré? Muchas ¿O juntos gracias. son iguales? Muy buena pregunta, gracias, don Héctor. Y de hecho, sí, abogado, aclarar si todos los títulos valores tienen el mismo valor jurídico o si hay algunas diferencias. Bueno, agradeciéndole a don Héctor su participación en el programa a través de su pregunta, que considero muy interesante, porque finalmente eso es lo que quiere saber la gente, ¿sí? ¿Será que hay alguno mejor? ¿Será que hay alguno que tiene más valor? No, en cuanto al valor jurídico, entre una letra y un pagaré, no hay diferencias. Tienen la misma entidad jurídica para ser presentados para su cobro y para hacerlos efectivos de manera judicial. Entonces, no hay ninguna diferencia entre el valor que puedan tener para poder ser cobrados, ya sea por vía civil o por vía judicial. Gracias a don Héctor y también a usted, doctor Rodríguez, por acompañarnos. Nuestras líneas hoy abiertas, 601-2200-727 y la línea gratuita nacional 018-1189-59. Desde Girón, Santander, está con nosotros Gabriel. Señor Gabriel, bienvenido. Adelante con su pregunta. Muy amable, buenas tardes, María Camila, y felicitarla por el tan importante programa para toda la ciudadanía. Muchas gracias, don Gabriel. Muchas Para el gracias y doctor adelante, Pablo, cuéntenos. sí, gracias. Para el doctor Pablo Rodríguez, una pregunta respecto, puede ser muy boba, pero la idea es de que si uno entrega o recibe un pagaré o una letra de cambio en caso de pérdida, puede hablar con la contraparte para que se vuelva a restituir antes de los 3 años que es de caducidad. Claro, muchísimas gracias al oyente de San Gil. Mire qué pregunta tan pertinente, porque puede darse que yo tenga un título valor a mi favor y se deteriore, se pierda, ¿sí? Se dañe. Entonces, de hecho, uno puede citarse en una conciliación con su acreedor
en un consultorio aprobado por la ley colombiana para estos cometidos, y entonces se llega al acuerdo de buena voluntad, porque el acreedor sabe que tiene esa deuda, ¿cierto? Y es un acreedor de buena fe. Entonces él acepta que tiene esa deuda, y entonces se levanta un acta de conciliación, y esa acta de conciliación va a oficiar, va a cumplir, ¿sí?, las mismas funciones de un título de valor. Es decir, el acta de conciliación será ese título de valor. Ahora bien, puede darse que el acreedor, haciendo uso de la malicia indígena propia del colombiano, entonces diga: no, yo no, si usted votó el título de valor, pues es su problema, ¿cierto? Y aprovecha pues entonces que no va a tener cómo cobrárselo. Entonces yo puedo iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria para reconstruir ese título de valor, y que la sentencia de ese juez oficie como el título de valor original. Ahí entonces espero haber absuelto bien la duda de nuestro oyente de San Gil. Sí, señor. Una precisión, desde Girón, Santander. Ah, ¿es de Girón? Con un CDT. Sí, señor. ¿Don Gabriel está ahí todavía? Sí, señorita. ¿Le quedó claro? Aquí ¿Necesita estoy. ampliación? Sí, señor. Claro, me quedó muy bueno, pero eso también se puede presentar para un CDT. Ah, perfecto. Que oye, María Camila, por la pregunta, que si también sirve para un CDT. Exactamente. Claro. En el mismo sentido. Entonces uno debe notificar a la entidad financiera, ¿cierto?, que expidió ese certificado de depósito a término, que acerca de la reposición que va a iniciar con ese CDT, ¿cierto? En todo caso, los CDTs, como tienen unas formalidades en las entidades financieras, es la inscripción, la base de datos. Entonces el banco, usualmente son entidades financieras, como son vigiladas, no van a oponerse a expedir, como quien dice, un duplicado del CDT, ¿cierto? Ellos lo pueden hacer así, de una, por voluntad propia, o también habrá algunos abogados de las entidades financieras que dicen mejor que conste en un acta de conciliación, y si no, finalmente se puede acudir también al mismo proceso de jurisdicción voluntaria para la reconstrucción del CDT mediante orden judicial, y hacer valer después de ese CDT ante la entidad financiera. Muchas gracias a don Gabriel y por supuesto, doctor Rodríguez, a usted por brindarnos su orientación. Recibimos un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp más 571-2200-727 y nos dicen: buenas tardes, tomé una casa en empeño, hicimos un documento y letra por notaría, pero la señora me pidió que se la arrendara igualmente, hicimos un contrato de arrendamiento junto con una letra. Quisiera saber si está mi dinero asegurado. Muchas gracias, doctor, por su asesoría. Nos escriben desde Chiquinquirá. Bueno, un saludo para Chiquinquirá, muchas gracias por la inquietud. No, pues mejor dicho, mejor blindado no pudo haber quedado. Entonces, yo veo que pues está asegurado por varios lados, ¿sí? Porque tomó la casa en empeño, me dice él, es decir, yo creería que él se está refiriendo a que le ofrecieron esa casa en garantía de un crédito que él le dio a la persona, y después dice que la misma persona le dijo que se la diera en arriendo, y entonces pues que para eso le hizo expedir una letra. Pues bueno, yo lo veo muy acertado, está tranquila su acreencia, y el día de mañana pues puede ejercer las acciones judiciales en caso de incumplimiento que un juez le va a reconocer de manera inequívoca y expedita. Entonces la respuesta sí es positiva, está muy asegurada todos sus créditos. Abogado, ¿qué tan frecuente
es que se presente en nuestro país ese incumplimiento por los títulos valores. Bueno, listo. Mira, ¿sabes qué? El colombiano es buena paga. El colombiano es muy buena paga. El colombiano no, o sea, el porcentaje de colombianos que adquieren un crédito, ¿sí?, constante en un título de valor, no lo hace para defraudar. El porcentaje es muy bajito. El porcentaje es muy bajito, no lo hace para defraudar a su acreedor, ¿cierto? El colombiano que no paga realmente es porque algo le sucedió, o se quedó sin trabajo, o le empezó a ir mal en el negocio, ¿sí? O está pasando por una situación personal que lo saca de su día a día, ¿cierto? Pero el colombiano no incurre en mora ni incurre en impagos por voluntad propia. Realmente, eso me lo dicta la experiencia a través de todos estos años, y inclusive a veces uno asesora a clientes que están en mora, ¿cierto? Y entonces uno lo que les dice es, mire, lo mejor, cuando estamos hablando de títulos valores, hay que hablar es con plata, con dinero en la mano, ¿cierto? Entonces ahí se puede negociar. Entonces uno va y negocia la mora, negocia los intereses, replantea el crédito, lo refinancia, lo reestructura, amplía plazos, ¿cierto? Pero atendiendo tu pregunta puntual, el porcentaje no es, Sí, es reducido, y eso, bueno, nos da algo de esperanza. Como usted lo mencionaba, doctor Rodríguez, el colombiano es buena paga, y eso pues nos da esa certeza de que efectivamente estos títulos valores tienen un respaldo importante y que hay un cumplimiento detrás. Pero sin embargo se pueden presentar esos casos en donde hay incumplimientos. Antes de ir con esa pregunta para nuestro abogado invitado, queremos reiterarles, amables oyentes, que esta emisión es de ustedes, es para ustedes. Nos pueden llamar marcando al 601-2200-727, la línea gratuita nacional 018-1189-59. Pues, doctor Rodríguez, antes de perder la comunicación nos estaba diciendo efectivamente sí, hay un alto porcentaje de cumplimiento, pero hablemos de ese porcentaje reducido de los incumplimientos. Ante un incumplimiento tanto en los plazos como en los pagos fijados en un título o valor, ¿ante qué autoridad competente o cómo es el procedimiento para poner de conocimiento de las autoridades ese incumplimiento? ¿Cómo se procede? Bueno, listo. En Colombia hay una costumbre de cobranza y precobranza que se despliega antes de proceder judicialmente. Entonces, al incumplido, por experiencia en el país, se le requiere mediante comunicados, ¿sí?, mediante WhatsApp, mediante llamadas, mediante correos electrónicos, mediante cartas que se llevan por correo certificado, ¿cierto? Se trata de hacer una precobranza, un cobro de cartera prejudicial antes de incurrir en los gastos que requiere mover el aparato judicial, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso lo hacen las entidades financieras, eso lo hacen los bancos, eso lo hacen los prestamistas, ¿cierto? Y hay que tener cuidado, las entidades financieras y inclusive los prestadores de servicios, como los prestadores de servicios de telefonía celular, que ya ahorita hay una ley, ¿sí?, inclusive que se ha denominado popularmente la ley de no molesten, ¿sí? No se le puede cobrar por más que sea su deudor. Hay horarios ahora, hay días también, o sea, uno ya no le pueden cobrar un lunes, un domingo o después de determinadas horas de la noche, ¿cierto? Hay que ejercer la cobranza prejudicial conforme
conforme a la nueva reglamentación. Y ya, si eso no surte efecto, entonces definitivamente hay que llevarlo ante la autoridad judicial respectiva. Como te decía desde un comienzo, si es de mínima cuantía, se llevará ante un juzgado de pequeñas causas. Si es de menor cuantía, entonces ante un juzgado municipal, y si es a partir de mayor cuantía, se lleva a un juzgado civil del circuito. Gracias, abogado. Y seguramente esto le puede dar mucha tranquilidad a quienes de pronto están dudando si la otra parte que firma un título de valor puede llegar a tener un incumplimiento. Hay herramientas para hacerlo cumplir. Abogado, quisiera también preguntarle y retomar una de las preguntas que nos hacían uno de nuestros oyentes en el primer bloque, y es sobre esos espacios en blanco. Quiero reiterar este punto porque nos han llegado varias consultas, varias preguntas sobre este tema. ¿Qué pasa con esos espacios en blanco en los títulos valores? ¿Quién y cómo debe llenarlos adecuadamente? ¿Y cómo confiar en que lo que se llene en esos espacios en blanco realmente no vaya a afectar a alguna de las partes? Sí, señora. Bueno, mira, como les decía a los usuarios al comienzo, ¿cierto? A los oyentes, perdón. Es válido un título de valor en blanco, ¿sí? Con espacios en blanco, ¿sí? Lo que no es válido es que me vayan a mí a cobrar un título de valor que fue diligenciado por mi acreedor sin que yo le hubiera dado carta de instrucciones. Siempre tiene que haber una carta de instrucciones, ¿cierto? Entonces, el acreedor no podrá llenarla, no podrá diligenciar los espacios en blanco, sino conforme a las instrucciones que constan en ese documento que será anexo, ¿sí? Que será anexo al título de valor, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la finalidad de la carta de instrucciones? Pues usted tiene como fin acreditar que los espacios en blanco del título sean diligenciados atendiendo las directrices de quien suscribe ese título de valor. Lo que si ello no sucedió, es carga entonces ya del demandado probar lo pertinente. ¿De acuerdo, María Camila? Claro, está claro. Abogado, quisiera también reiterar algo que usted nos mencionaba antes de irnos al avance de noticias, al cierre del primer bloque, y era lo importante que era contar con una asesoría de un profesional en el derecho, un abogado que pueda realmente revisar esos títulos valores para que no se vaya a perder las garantías o la integridad de ese documento. Un tema de forma, pero también de fondo. Abogado, seguramente muchas personas querrán hacerlo, pero usted lo mencionaba, para poder diligenciar algún título o valor, un pagaré, pues basta solamente con tener la voluntad, medianamente un formato, y de pronto eso se puede llenar. No todas las personas van a contar con la posibilidad económica o adquisitiva para pagar los honorarios de un abogado para hacer este trámite, la realización de un buen título o valor. Siendo así, y si ese es el caso de pronto de alguno de nuestros oyentes, ¿cómo proceder? ¿Cómo realmente no fallar en el intento de hacer buenos títulos valores que queden bien redactados, con una forma adecuada, que queden bien estructurados, para que esto no se vaya a convertir seguramente en un dolor de cabeza o que pierda validez por un error de forma? Doctor Rodríguez. Ya vamos a restablecer la conversación, la comunicación con el doctor Pablo Rodríguez. Él es abogado, quien se ha desempeñado en el sector privado y en el público. Es especialista de la Universidad Militar Nueva Granada y docente actualmente del programa de Derecho de la Fundación San Mateo en las cátedras de Derecho Civil y Derecho Comercial. Hoy estamos hablando, amables oyentes, de títulos valores, y estamos entrando ya a la recta final de esta emisión, de este tema particularmente, porque ya están por llegar nuestros héroes
Sincapa. Si ustedes tienen inquietudes, dudas sobre títulos, valores, es momento de hacer sus preguntas, que nos puedan llamar marcando al 601-2200-727 o la línea gratuita nacional 018-011-8959, nuestra línea de WhatsApp más 571-2200-727. Doctor Rodríguez, no sé si me alcanzó a escuchar la pregunta antes de perder la comunicación. Le preguntaba acerca de cómo no cometer errores de forma si no tenemos la posibilidad de acceder a los servicios de un profesional en el derecho que nos pueda ayudar con una buena redacción de un título valor. Bueno, como decía, lo mejor es siempre para estos menesteres estar asesorado de un profesional del derecho, ¿cierto? Pero digamos que no está a nuestro alcance en ese momento, o de pronto no podemos costearlo, porque puede suceder exactamente eso. Entonces, lo que se puede hacer es solicitar el acompañamiento de estudiantes de últimos semestres de derecho de los consultorios jurídicos, ¿cierto? Y entonces uno se traslada al consultorio jurídico, ¿cierto? Y le describe la operación que va a celebrar y el título valor que va a suscribir y a generar, y allí entonces se les dará la asesoría de manera gratuita, ¿cierto? Y le orientarán en la mejor forma de suscribirlo, de modo tal que no se esté suscribiendo algún tipo de lo que nosotros los abogados llamamos contratos leoninos, es decir, que solamente tienen ventaja para una de las partes y esa ventaja es desmedida. Entonces, para que no vaya a pactar de pronto unos intereses contenidos en dicho título de valor que sobrepasen el interés de usura, ¿cierto? Aunque esto es sancionado, en caso dado esto puede ser demandado judicialmente. La usura en Colombia no está permitida, pero pues tenemos casos conocidos de economía popular donde hay prestamistas de los llamados gota a gota, ¿cierto?, que son bastante abusivos en el cobro de intereses y en la acumulación de capital. Entonces, por eso es que es mucho mejor siempre estar acompañado profesionalmente, pero si no, la persona puede desplazarse, como te digo, a un consultorio jurídico donde de manera gratuita alumnos de último semestre que están coordinados por un docente que tiene mucha experiencia en el campo, lo podrán guiar. Ese servicio, de hecho, la Universidad Docente, la Fundación San Mateo, se está prestando a partir del semestre pasado, porque ya vamos a entregar nuestros primeros graduandos, y entonces desde el semestre pasado ya entró en funcionamiento nuestro consultorio jurídico, donde en Bogotá, a la orden a todos los usuarios que quieran asistir a nuestro consultorio jurídico. Bueno, es una muy buena invitación. Abogado, antes de despedirnos y de ya cerrar este tema, queremos darle la bienvenida a Wilber Castillo. Él está en el Huila. Se alcanza, don Wilber, a comunicarse nuevamente con nosotros. Bienvenido, estamos esperando su llamada. Se nos cortó la llamada con el señor Castillo, abogado, pero entonces, en dirección a lo que usted nos estaba comentando de lo importante que es tener ese acompañamiento, seguramente muchos colombianos, además de no contar con ese acompañamiento de un abogado para efectuar un título valor, seguramente se cometerán otros errores y pueden llegar a ser comunes o convertirse en un dolor de cabeza durante el proceso. Ya le voy a hacer la consulta que quiero hacerle, porque antes quiero darle la bienvenida a don Wilber. Bienvenido, adelante con su pregunta. Muchas gracias, un saludo especial para usted y para el doctor. El abogado, mi consulta es la siguiente.
Don Wilber, antes de su pregunta le vamos a pedir un favor y es que le baje todo el volumen a su radio. Nos escuchamos solo por el teléfono para evitar así interferencias, que el doctor Rodríguez pueda escuchar claramente su pregunta y por supuesto usted pueda escuchar claramente la respuesta de nuestro abogado invitado, don Wilber. Si ya le bajó todo el sonido a su radio, bienvenido, nos escuchamos por el teléfono. Ahora sí, adelante, cuéntenos cuál es su pregunta. Perfecto, muchas gracias. A usted. Mi pregunta es la siguiente para el doctor Rodríguez. Y yo tengo un documento valor, un título valor, una letra, y posiblemente la persona que nos debe ese título valor ya se le van a cumplir los 3 años. ¿Qué puedo hacer para no perder ese título valor, para que siga vigente? Los 3 años. ¿Qué hacer en ese caso si ya ese plazo está por vencerse? Doctor Rodríguez, le repito la pregunta de nuestro oyente, del señor Wilber. Él nos dice que tienen una letra de una persona que debe justamente su título valor, pero ya están próximos a cumplir los 3 años. ¿Qué se puede hacer para no perder, que no prescriba este título valor y que ellos no vayan a perder allí lo comprometido? Bueno, pues... María Camila, pues lo que se debe hacer en estos casos es proceder judicialmente con el tiempo suficiente antes de ese vencimiento de ese término, ¿sí? Me dice que es una letra de cambio, entonces ella tiene un término de prescripción de 3 años. De 3 años a partir del vencimiento de la fecha en que debía cumplirse la obligación, ¿cierto? Entonces lo que se debe hacer es conferirle poder a un abogado para que cobre judicialmente esa obligación. Y previamente a esto hay que hacer una pequeña labor investigativa para que pues no se nos vuelva un saludo a la bandera ese mandamiento de pago, porque pues puede que el abogado ejerza la mejor de las demandas y lleve muy bien el proceso, pero si no, la persona, el deudor, no tiene respaldos para poder pagar dicha obligación, entonces uno como abogado debe sugerirle al cliente que no se desgaste ni él ni al aparato judicial, porque no vamos a poder hacer efectiva la obligación. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si un cliente llega con una letra, uno como abogado usualmente le pregunta, ¿y usted sabe si la persona tiene un inmueble? ¿Usted sabe si la persona tiene un automóvil? O sea, algo que uno pueda solicitar su embargo y posterior secuestro antes de ser notificado de la demanda. ¿Sí? El demandado. Entonces, porque si no tiene bienes, la recomendación es no desgastarse instaurando una demanda que no va a conducir a un resultado efectivo de la obligación. Don Wilber, no sé si siga en línea, todo claro, si sigue ahí, pues coméntenos si hay alguna inquietud, don Wilber, perfecto, esperamos que así mismo puedan proceder. Pues, doctor Rodríguez, ya es momento de ir concluyendo, de ir despidiéndonos de este tema. Por lo mismo quisiera preguntarle cuáles son esos errores comunes a la hora de hablar de títulos, valores y cómo evitarlos. Bueno, listo. Usualmente los errores usualmente pues se constituyen, por ejemplo, con la falta de diligencia, con la falta de la diligencia de reconocimiento de firma y contenido ante el notario. Si yo suscribo un pagaré, ¿cierto? Entonces lo mejor para estos casos es que quien lo suscribe sea reconocido como esa misma persona que lo firma por parte de la autoridad notarial, y esa diligencia se llama reconocimiento de firma y contenido, donde un notario da fe de que quien vino con ese título valor y lo suscribió, sí es la persona que dice que es, ¿sí? Y que aparte de eso, esa persona reconoce y declara
como cierto el contenido de lo que está firmando, del título de valor que está firmando. Se los voy a poner en términos más claros. Esa diligencia usualmente en el lenguaje popular le dicen la diligencia de autenticación. Firme este pagaré y me lo autentica ante un notario. Realmente lo que se hace es una diligencia de reconocimiento de firma y contenido, y de esa manera uno se asegura de que en caso de incumplimiento la persona más adelante no diga que no fue quien fue la que suscribió ese título de valor. De entrada, de entrada pues entonces estamos ya asegurándonos y blindándonos. A veces también se puede incurrir en el error de poner un valor distinto en números y en letras, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque ante la diferencia entre números y letras, la norma colombiana dice que se preferirá el valor que se ponga en letras. Y así pues múltiples errores también, como por ejemplo creer que la falta de firma del acreedor invalida un título de valor. No, señor. Lo que se requiere verdaderamente es la firma del deudor, ¿sí? Y el acreedor no es necesario que lo firme en su momento, y cuando vaya al cobro judicial, si es necesario, lo firmará. Esos 3 ejemplos se me ocurren de momento, María Camila. Doctor Rodríguez, antes de despedirnos, quiero que hagamos una precisión sobre la consulta del señor Wilber desde el Huila, porque nos escribieron y nos hacen la claridad que es posible sencillamente crear una nueva letra antes de que la actual prescriba, para que ellos no vayan a perder lo comprometido en la letra actual que está por prescribirse. ¿Esto es posible? ¿Cómo debe realizarse? Sí, claro, perfectamente se puede expedir una nueva letra que recoja, o sea, supongo yo que pues el transcurso del tiempo ha sucedido por el impago o la mora o el incumplimiento del deudor, ¿cierto? Si el deudor está de acuerdo y conviene en ello, pues entonces se le hará suscribir una nueva letra donde se recoja capital, intereses, ¿cierto? Y se haga una novación de obligación, se llama eso. Entonces, es perfectamente posible por si se le quiere colaborar a ese deudor, ¿cierto? Claro. Cada caso es particular, y el abogado que lo asesore en ese momento le orientará en si vale la pena novar la obligación o si mejor es cobrarla judicialmente. Bueno, abogado, creo que nos quedan varias reflexiones acerca de este tema, pero muchas preguntas también pendientes, así que seguramente lo contactaremos en el futuro. Doctor Rodríguez, antes de despedirnos, por favor, cuéntenos cómo es posible contactarnos con el consultorio jurídico de la Fundación San Mateo. Usted ya nos estaba explicando, está casi que recién inaugurada. Si nuestros oyentes quisieran entrar en contacto con la Fundación San Mateo, con la Fundación Universitaria San Mateo, ¿pueden hacerlo? Claro que sí. Muchas gracias, María Camila, por la oportunidad. Como les decía, ya estamos próximos a tener nuestros primeros graduandos de la Facultad de Derecho. Entraron a este semestre, la primera cohorte está en el 10º semestre. Entonces, son ya estudiantes que están fogueados, que están asesorados por especialistas en las materias, y para contactarnos pueden hacerlo a través de la página de la universidad. Escriben en el motor de búsqueda Fundación Universitaria San Mateo, ¿sí? Y en la página principal, ahí está toda la información del consultorio jurídico. Hay una pestañita ahí para consultorio jurídico y ahí sale la dirección, que es en Teusaquillo, aproximadamente en la 32 como con 15, calle 32 como con 15. Y
y estamos atendiendo, ahí salen los días en que atendemos y los horarios. El semestre pasado veníamos atendiendo los jueves y los sábados. Entonces, ya este semestre que ingresan los de noveno semestre, entonces nos permitirá tener una mayor amplitud en la recepción de usuarios, y como somos un consultorio jurídico nuevo, ¿cierto? Entonces tenemos espacio para recibir más usuarios, porque las otras facultades de Derecho que tienen todavía más antigüedad, pues entonces ya tienen como un nicho de mercado cautivo. Nosotros hasta ahora lo estamos haciendo, y entonces qué inmejorable oportunidad que nos ofreciste, María Camila, con tu excelente programa, para hacerle la invitación a tus oyentes de que cuando requieran orientación gratuita asistan a nuestro consultorio jurídico. Pues realmente, doctor Rodríguez, es la invitación y es deber de la radio pública ofrecer estos espacios de servicio, porque nos debemos a nuestros oyentes. Doctor Rodríguez, gracias por su disposición, por su orientación para la audiencia de Contacto Directo, y seguramente lo estaremos contactando en próximas oportunidades. Una feliz tarde. Gracias. Siempre a la orden, María Camila, y aprovecho para felicitarlos por la mejoría en el rating evidente que han tenido en estos últimos meses. Muchas gracias. Él es Pablo Rodríguez, abogado, docente en el programa de Derecho de la Fundación San Mateo en las cátedras de Derecho Civil y Comercial. Hoy acompañándonos hablando de títulos valores. Son las 3 de la tarde, 45 minutos, y acaban de llegar nuestros héroes sin capa.